Bienvenida, bienvenido a esta charla que vamos a realizar de un encuentro con Miguel Sánchez Zambrano, el autor del libro Homosexualidad, las razones de Dios. Bueno, mucha de la gente que estamos aquí somos amigos, nos conocemos y Miguel casi no necesita presentación. Pero para la gente que haya venido así un poco despistada, voy a presentarles. Sobre todo para la gente que está haciendo aquí el máster y el práctico de psicología, que tal vez no le conozcáis. Os cuento que en el verano de 1964 Miguel tenía 11 años y pasaba los meses de julio y agosto en el cortijo de la Aldehuela, en Jaén, junto con su hermano que está aquí, su prima, que también está aquí. Ahí comenzó abriendo una escuela para los hijos de los jornaleros, que no tenían acceso a la educación. Este proyecto estuvo abierto 11 veranos. Todavía la gente viene y le dice, pues gracias Miguel porque me enseñaste a leer y escribir. En 1982 fundó junto a Antonio Pérez, Carmen Vega, que está aquí su sobrina, Magdalena y otros muchos, el Centro Hogar 20, el primero de tratamiento gratuito de la drogodependencia de Andalucía, declarado de utilidad pública y Premio Nacional Reina Sofía. Del 1982 al 1997 ocupa los cargos de director o presidente de la asociación. En 1998 abre las puertas del Centro de Terapia y Atención a la Familia, que actualmente dirige y en el que trabaja, en el que tuve la suerte enorme de formarme. Su vocación se vuelca en el tratamiento de la familia, las adicciones, los conflictos de pareja y los comportamientos disruptivos de los adolescentes. Atiende patologías como estrés postraumático, cuadros psicóticos, depresión, fobias, trastornos alimenticios. Y no olvida el crecimiento personal, el desarrollo espiritual a través de su enfoque como coach y sobre todo como ayudador. Él se define como ayudador. En el año 2000 finaliza el máster en terapia relacional sistémica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es psicoterapeuta familiar y ha recibido y ofrecido múltiples formaciones. Ha movido Granada, vosotros lo recordaréis, a lo mejor la gente en las cenas del caballo blanco, ¿no? Miembro fundador de la Federación Provincial de Drogodependencia y SIDA, promotor de asociaciones como Avalon y Atrex, parte del Foro SIDA de Granada, docente del equipo de formación de la Fundación SM de Madrid y fundador y supervisor de esta casa, del Centro María Zambrano. Miguel lleva 50 años de vuelo sin parar de sanar ni de sanarse. Es un sanador herido con mucho rodaje. Lleva continuidad sus cicatrices de torero, su alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa, como dice la canción de Tessé. Ha escrito este libro, Homosexualidad, las razones de Dios, donde grita con voz profética, con pasión, con belleza, con muchas razones, como dice Carlos Domínguez. Le sobran las razones. Esta joya está dirigida hacia las personas homosexuales y LGTBI para que encuentren ayuda para ser más felices. Y también está escrito para las heterosexuales, para que puedan amar lo que son, sin rechazar ni condenar lo que no son. Hoy quiero recordaros que lo que duele no es la violencia de los malos, sino el silencio de los buenos. Es necesario que levantemos nuestra voz junto a la de Miguel. Yo por eso estoy aquí. Por ti, Miguel, y por todas las personas que han sufrido la incomprensión y el rechazo por ser como son, como Dios ha querido que sean. Por eso nos hemos reunido todas y todos hoy aquí. Y ahora le paso la palabra a Rubén, pareja que va a hablarnos. Antes de hacer una introducción al libro y al autor del mismo, abro esta conversación con una frase de una persona por la cual me introduciré en la introducción del libro. Dice así:
¿Cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende instantáneamente? Para que descoloquen esta frase de este personaje, decir que es un nombre propio del feminismo de este país, que se llama Concepción Arenal, que nació en Ferrol en 1820 y fue una de las primeras mujeres que se enfrentó al orden establecido luchando por los derechos de su género y por los más desfavorecidos en el siglo XIX. Concepción, a raíz de recibir la herencia de sus padres, pudo realizar el sueño que tenía en su vida, que era entrar en la universidad. Pero lo establecido en aquellos tiempos, la mujer no podía entrar en ella. Y entonces pues, decidió vestirse de varón y se coló en las aulas de la Universidad de Derecho de Madrid. A pesar de que no pudo conseguir ningún título, era algo inaceptable en aquellos tiempos, pero sí que aprovechó al máximo la presencia en la universidad. Pero a raíz de esto, algo positivo pasó en su vida sentimental, porque conoció en esas clases al que fue su futuro marido, Fernando García Carrasco, el cual apoyó las ideas progresistas y los anhelos que tenía por romper más de una barrera social de la época. Sus años de matrimonio con Carrasco, pues además de darle 3 hijos, fueron días que ella fue enriqueciéndose intelectualmente y mutuamente con él. Concepción asistía también vestida como hombre a las tertulias en las que participaba su esposo y luego más adelante empezó a colaborar en un periódico liberal, La Iberia. Años más tarde, Jesús Monasterio despertó en ella el interés por una ayuda activa a los demás. Monasterio era guionista y había fundado en Potes las conferencias de San Vicente Paúl y la animó para organizar una rama femenina. En aquellos años escribe su primer libro que se llama La beneficencia, la filantropía y la caridad, que lo escribió en 1860. Y fruto de este libro recibe el premio de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas. En un primer momento, el jurado creía haber dado el galardón a un hombre, pues Concepción la había firmado con el nombre de su hijo. Pero una vez descubierta la mentira, la Academia tuvo que rendirse a la evidencia de esta mujer y aunque fuese una mujer, pues la calidad del texto merecía la pena. A partir de entonces siguió escribiendo textos relacionados con la necesaria ayuda a los más desvalidos y trabajando en mejorar la situación de ellos. Dedicó su vida a reivindicar los derechos de los desfavorecidos y a intentar rebatir las teorías científicas que hacían de la mujer un ser físicamente inferior. Desde su primera obra feminista, La mujer del porvenir, escrita en 1861, defendió siempre el derecho de la mujer y a su educación como el objetivo principal. Esta obra empezó a llevarse en la práctica a finales del siglo XX y en este siglo XXI la mujer ya es reconocida en muchos campos de la investigación, desarrollo profesional y socialmente hablando, hacen que Concepción Arenal, aunque falleció en Vigo en 1893, terminó su vida, pero dejó sentadas las bases de lo que sería el posterior feminismo en España. Y ya, pues con esta premisa, me remito a la presentación del libro Homosexualidad, Razones de Dios, en el que el lector va a descubrir aspectos de la homosexualidad que se han ocultado a lo largo de los 21 siglos de la historia de nuestra religión cristiana y católica, además de otros aspectos históricos y los cambios sociales que ha habido y que sigue habiendo en que personas han sufrido y siguen sufriendo esta condición sexual. El autor nos habla de razones que se escriben desde el riguroso respeto a todos los sectores de nuestra sociedad,
pero con una defensa decidida por los más desfavorecidos, por los que más sufren, por esa minoría que ha sido y es perseguida, por lo más invulnerable del ser humano, que es amar a alguien de su mismo género. Su carácter y personalidad humana, que va ligado a su profesión como terapeuta de familia sistémico, ayudador y acompañante para los demás, desgrana sin prisas y sin rencor, pero a la vez con perdón, de cómo debemos actuar ante el odio, discriminación y persecución en todo este tiempo transcurrido, en que nosotros, los homosexuales, hemos sufrido por algo que es la virtud de amar sin egoísmos, sin someternos al amado y sentimiento de culpabilidad, un sentimiento que nos han querido inculcar parte de la sociedad heterosexual y sobre todo gran parte de las autoridades de la Iglesia. Quizás este libro, como muchos más que han tratado esta realidad, sea un punto de partida a un cambio, hacia una transformación como la que afirmaba en sus tiempos Concepción Arenal, o razones en que ese deseo de muchos dentro de un corto periodo de tiempo, quizás todas y todos los que formamos este colectivo seamos incluidos, reconocidos y recibidos como cualquier ser humano, ya sea en la esfera política, cultural, social y religiosa de cualquier lugar de este sitio que se llama mundo. Muchas gracias, Rubén. Y ahora vamos a comenzar con un diálogo con Miguel y con su libro. Al hilo de la lectura que os invito a realizar, lo primero que quiero preguntarle a Miguel es ¿por qué ha escrito estas páginas? Cuéntanos. Bueno, pues evidentemente lo fundamental que me propuse y que deseo que sea posible pues plantear, el aclarar, el discernir, el reflexionar, en definitiva desmontar la condena que sufrimos desde más de 3.000 años, cuando fuimos condenados en Levítico, Génesis, Deuteronomio, etc., ¿no? El Antiguo Testamento, un libro que data de hace más de 3.000 años. Estamos en los últimos tiempos de la Edad del Bronce. Esos textos han llegado hasta hoy mismo, hasta hoy día, en el mismo ámbito de condena. El intento de, evidentemente, desmontarnos ya la condena, sino denunciar el sufrimiento, el rechazo, primero, claro, la condena y después la consecuencia, el sufrimiento de las personas que Dios ha querido que seamos homosexuales. Y bueno, empezando con mi propia experiencia, María, mi propia experiencia de dolor, desde ahí, de sufrimiento y de recuperación de mi propia persona. Desde ahí, pues, poder aportar, el objetivo del libro sería poder aportar a tantas otras personas que en mis circunstancias han pasado y brindarles y demostrarles y compartirles que es posible salir de todo ello. Y si te parece, empiezo por ahí, me parece bien, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos preparado, o sea que lo tenéis, ¿no? Bueno, pues mi propia experiencia, que creo que es lo mejor que se puede compartir, ¿no? Lo que uno lleva en el alma, en el corazón y en la vida, ¿no? Pues tenía 14 años cuando estudié en los escolapios y un sacerdote pues vino a darme una charla de educación sexual. Y aquello consistía en lo siguiente, se me quedó grabado esta frase del sacerdote que nos dijo en clase. Y tened muy claro que si tenéis alguna vez relaciones con una chica, Dios os castigará con el infierno. Y si se os ocurre hacerlo con un chico, entonces será mucho más horrible para Dios y os castigará doblemente. Nunca lo hagáis con una chica, pero nunca jamás se os ocurra hacerlo con un chico. Pero es que un servidor hacía 3 años
que había descubierto la sexualidad con otro chico. Ahí queda eso, ¿no? Pues imaginaos no sé qué decir, el shock que a mí me vino a decir, o sea, condenado a un doble infierno toda la vida. Bueno, reaccioné como pude. No es posible que yo haya oído esto, María, es que no era posible. Lo he oído. Me decidí, no sé cómo, sí, algo de miedo, no fuera a descubrirse algo, en fin, en definitiva, ir al despacho del sacerdote y preguntarle, que no sé ni cómo se lo pregunté, que había dicho, pero bueno, sin mirarme, sin hacerme ni caso, me acuerdo perfectamente de la escena del despacho de este hombre, me repitió una a una las mismas palabras. Bueno, pues quedé en estado de shock. Ya como terapeuta, como profesional de la psicología, he llegado a entender que quedé en estado de shock, evidentemente. ¿No? Hay que tener en cuenta que yo ya era una persona, un adolescente con un fuerte arraigo espiritual, me había educado en la selva del Evangelio, en los propios escolapios, en los mismos escolapios, y aquello fue un choque brutal entre lo que yo, bueno, eso me ha faltado decirlo, claro, el descubrir la sexualidad con 11 años, pues era maravilloso, absolutamente maravilloso aquello, ¿no? No había recibido ningún tipo de mensaje homófobo y por lo tanto, pues yo lo vivía como un regalo de Dios, así de sencillo y de claro lo digo, como un regalo de Dios, que se me transforma en el más terrible de las condenas. Bueno, empecé unas jerarquías terribles a partir de esos 14 años, hasta que, bueno, todo eso desembocó en una crisis epiléptica a mis 22 años. La crisis epiléptica la entiendo como una explosión de mi cerebro, de mi cabeza, de la tensión que había acumulado desde los 14 años, claro. La división era tremenda, o sea, por una parte dice el sacerdote, dice la iglesia que Dios me condena, pero yo siento en mi corazón que Dios me ama como soy. ¿Cómo me va a condenar Dios porque tenga este sentimiento? Ahí está mi división interna profunda, mi choque de hemisferios cerebrales que desencadena esa liberación de la tensión a través del foco epiléptico. Hay algunos párrafos que los voy a leer exactamente extraídos del libro. Os aseguro que el máximo dolor que puede llegar a sufrir el homosexual cristiano es que, por un lado, la Iglesia le dice: Dios te condena si vives según la identidad sexual que Él te ha dado. Mientras en su corazón la voz de Dios le dice: me decía, te amo y te bendigo cuando actúas según la sexualidad que yo te he dado. El foco epiléptico fue diagnosticado inmediatamente y muy acertadamente por sacerdote claretiano, psiquiatra, y bueno, con una medicación de 11 pastillas diarias, una vida reestructurada, en fin, en definitiva empecé una propia recuperación, un propio camino de sanación, hasta que en 2017, pues, me desaparecieron todos los síntomas del foco epiléptico, después de 40 años de tenerlo. Y bueno, el neurólogo González Maldonado, que lo conoces, María, me dice: mira, esto, pues sí, no hay síntomas ninguno. Hizo pruebas, me dice: no, ha desaparecido completamente todo. Bueno, ¿y entonces qué ha pasado, doctor? Y me vino a decir que, bueno, si fuera una herida, si se trata de una herida, lo que te ha quedado es la cicatriz. Había recuperado mi salud física, pero me quedaba la segunda parte, mi salud psíquica, emocional. La parte emocional correspondiente a ese sentimiento de que Dios me condena. Eso logré solucionarlo a continuación, eso lo guardamos para el final, ¿no, María? Pues en el proceso de justicia restaurativa que hice apenas en 2021, hace un par de años. Por ahí va. Yo sé que Miguel ha estado casi 16 años investigando en este tema, leyendo muchísima bibliografía,
Entonces creo que es interesante que conozcáis los textos de la Biblia en los cuales... Un momentillo porque tengo que llevar la punta, no más que llevar la punta. Es que, a ver, el objetivo fundamental del libro, en definitiva, pues me lo dice nada más y nada menos, son sus palabras, pero me identifico plenamente con ellas, que el superior provincial de los jesuitas de España, Antonio España, y me dice textualmente, me escribe de verdad y me dice, este libro será una ayuda grande para la Iglesia. Eso es lo que quiero. Eso es mi máximo interés, una ayuda grande para la Iglesia. Ya. Muchas gracias, Miguel. Esperemos que sea así, que haga replantearse muchos paradigmas ya caducos. Estábamos hablando del tema de los textos. Has estado estudiando el Antiguo Testamento y hay algunos textos que son muy controvertidos y que me gustaría que explicase aquí. Bueno, efectivamente, el Antiguo Testamento, repito, hace miles de años a que se refiere los textos concretos son Génesis, Levítico, Deuteronomio, Jueces y Romanos. La historia de Sodoma, la conocemos todos, ahí está la base de la condena, del rechazo al homosexual. Voy a leer textualmente, voy a leer algún pedazo de texto para ponernos en situación. Concretamente en Génesis 19, la historia de Sodoma. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada del pueblo y les dijo: Señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. Se lavarán los pies, descansarán y mañana al amanecer podrán seguir su camino. No estaban acostados cuando los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa, llamaron a Lot y le dijeron: tienes idea de lo que viene ahora, ¿eh? ¿Dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslos fuera para que abusemos de ellos. ¿Vamos, más claro? Lot salió de la casa, se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta detrás de sí, y les dijo: les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, atención a lo que viene. Miren, tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Es muy fuerte esto. Esto lo dice la Biblia, lo dice Génesis 19. O sea, Lot ofrece a sus hijas que son vírgenes, carne fresca, para que sean violadas por aquellos hombres, con tal de salvar al acoso sexual al hombre. O sea, la mujer no se entera que se permite, es que aquí tienen ustedes a mi hija, para que ustedes lo tendrán con ella, pero a los hombres ni los toquen. Dios acaba castigando la ciudad, destruyéndola. Pero, ¿qué pecado castiga a Dios realmente? Porque popularmente se ha quedado en la memoria colectiva, que es la homosexualidad. No, porque no se comete ningún acto homosexual. Y si se hubiera cometido, hubiera sido con violencia, hubiera sido la violación homosexual. Evidentemente se condena, naturalmente. Pero es que ni siquiera llega a producirse. Lo que sí parece que se produce, y en otros escritos del Antiguo Testamento también, es la violación a la mujer. Eso sí se consuma. La teología actual concluye que el pecado real de Sodoma no fue la homosexualidad como tal. Parece obvio afirmar que la totalidad de estos habitantes no eran homosexuales. Y sí la inhospitalidad de los mismos en su peor y más aberrante expresión para la cultura y costumbre judía, la violación de los enviados del Señor, rebajándole al papel de la mujer en dicha violación. Algo, desgraciadamente y degradante en aquella sociedad en la que la mujer no pintaba nada. Para el pueblo judío la hospitalidad era una virtud sagrada. El pecado fue el abuso de ofensa contra los dos ángeles de Dios, acogidos por Dios. Pero no la materialización del hecho, puesto que no hubo materialización. El
propio Jesús en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús alude al pecado de Sodoma como pecado en relación a la falta de hospitalidad, previniendo a los apóstoles de cuidado, cuidado cuando vayáis a visitar ciudades. Que mira lo que le pasó en Sodoma, mira lo que ocurrió en Sodoma, ¿no? Cómo lo recibieron. O sea, prevé a los discípulos cuando empiecen su tarea evangelizadora. Bueno, queda claro que cuando Jesús dice esto a los discípulos, tuvo una oportunidad fenomenal de entonces haber abordado este tema de la homosexualidad y haberla condenado, pero no hizo absolutamente nada. No se refiere en absoluto a nada del tema homosexual, para nada. Se refiere a la inhospitalidad de los habitantes de Sodoma. Fue un momento clave en el cual Jesús podría haber aprovechado pues, para denunciar todo lo que hubiera querido, pero no lo hizo, con respecto al tema homosexual. ¿Cuándo el magisterio eclesiástico va a explicar por qué el intento de violación a los enviados del Señor justifica la condena de la homosexualidad y, sin embargo, la violación consumada de dos mujeres no supone la condena y rechazo de la heterosexualidad? Jamás se condena la relación amorosa entre dos iguales libremente consentida, aunque sean efectivamente de igual género. En ningún párrafo, en ninguna línea, en ningún momento se condena, ni se puede condenar el amor entre dos iguales. El amor proviene de Dios. ¿Cómo se va a condenar el amor entre dos iguales o entre dos diferentes? ¿Cuándo la Iglesia, me pregunto en el libro, cuándo la Iglesia va a explicar el comportamiento de los ofreciendo a sus hijas para ser violadas? Silencio total en ese campo, ¿no? Duro esto. Bueno, la verdad que cuando se lee la Biblia a veces como da la sensación que se estruja y no sale nada más que sangre, ¿no? Entonces mi pregunta es, va inducida en ese deseo, ¿no? ¿Cuándo crees que la Iglesia reconocerá el derecho al sacramento y a la bendición de los homosexuales, ¿no? Complicadillo, pero bueno, es que es lógico, vamos a ver. El matrimonio como unión hombre-mujer está definido por Dios en los dos primeros capítulos del Génesis. Pues vamos a lo de antes, ¿no? Hace miles de años, en el Antiguo Testamento, que Dios dice cómo tiene que ser la unión hombre-mujer. Pero eso hace miles de años. Ya no dice más nada. La institución matrimonial, el sacramento, se constituye evidentemente ya una vez la Iglesia Católica en marcha. Pero es que tenemos un problema bastante serio, y lo ha dicho el Papa recientemente con mucho acierto. ¿Cómo vamos a bendecir a unas personas que están en pecado y que van a seguir estando en pecado mortal? Es imposible. Es una falacia, no puede ser. Pero igual es la relación heterosexual. O sea, toda la relación sexual fuera del matrimonio está condenada. Es pecado mortal. Da igual que sea heterosexual o que sea homosexual. No se puede pretender que nos bendiga la Iglesia cuando dice que toda relación sexual fuera del matrimonio pues está condenada. A no ser que no abra la puerta del matrimonio a los homosexuales. Es fuerte esto porque parece como si algo dispuesto por Dios, que es la relación sexual humana, de en sí misma fuera mala y tuviera que ser sacramentada para ya, bueno, que fuera buena. Como si Dios se hubiera equivocado y hubiera que inventar el sacramento entre comillas, el sacramento del matrimonio para que ya sea aceptable, sea bendecida la relación sexual, da igual homosexual o heterosexual. Por lo tanto, es complicado o imposible que la Iglesia nos pueda bendecir a personas que, según la moral de la Iglesia, estamos pecando y vamos a seguir pecando. Va a ser complicado, ¿verdad? Vale. O la moral de la Iglesia cambia o se nos acepta en el matrimonio y, por lo tanto, ya sí será buena la unión sexual de dos que sean.
Y bueno, aquí también estamos muchas mujeres y mi segunda pregunta va en esa línea. ¿El sacerdocio de la mujer para cuándo? Bueno, pues lo mismo, estamos exactamente igual. O sea, entiendo y ya lo he dicho en alguna otra ocasión, o sea, los grandes retos de la Iglesia Católica en este siglo XXI, pues va a ser qué hacer con las personas que se aman siendo de igual género, quiero decir, y quieren pues llevar su vida en común, libremente elegida. Y qué hacer con la mujer que quiere participar eclesialmente al mismo nivel que el hombre. Ese es el gran reto de la Iglesia, pero yo estoy seguro y creo que va a ser posible un cambio. La Iglesia se ha enfrentado a retos tremendos en su historia desde el 21 y lo ha superado todo. Este tiene que superarlo también si todos vamos empujando un poquito. A ver, el mayor reto, pues imaginaos, pues recién muerto Jesús, ya con Pedro y Pablo. El tema de que, claro, a ver, ya se funda la Iglesia Católica, pero claro, Jesús es judío. Solamente los judíos pueden ser también pertenecer a la Iglesia Católica. Y ya, pues Pablo, y bueno, no, y los que no son judíos, porque no van a ser también cristianos, ¿no? ¿Qué pasó? Que tuvo que enfrentarse en la Iglesia a ese enorme reto. ¿Aceptamos a los que no son judíos que puedan pertenecer a la Iglesia? Pues sí. Se desgajó del judaísmo, la Iglesia se tuvo que hacer, pero es que el judaísmo era la religión de Jesús, era la religión de los apóstoles. Mayor reto que ese, o sea, tener que desgajarse de la matriz, de la Iglesia Católica, su matriz era el judaísmo, la Iglesia judía. Pues lo logró hacer y siguió adelante. Nuevos retos que seguro que no sé si lo veremos o no, pero bueno, por lo menos estamos viendo que podemos empujar. Y nos interesa saber, desde tu visión, qué es lo que aporta la comunidad cristiana gay a la Iglesia. ¿Qué es lo que puede aportar? Pues ante todo, el modelo de familia. Vamos a ver si me explico, ¿no? El modelo de familia que podemos... esto es muy interesante. Bueno, es simpático, diría yo. Vamos a ver el modelo de la Iglesia, el modelo de familia que dice Jesús. Se supone no, evidentemente que así Dios elige para el nacimiento de Jesús a un hombre y una mujer, a un tipo de familia muy concreto. Bueno, pues tenemos a una madre soltera. Tenemos a una mujer que no procrea, que no tiene relación con su esposo. Tenemos un hombre que no tiene relación sexual con su mujer, que no tiene hijos. Y tenemos a una adopción, a un hijo adoptado por José. Ese es el modelo de la familia de Dios. Madre soltera, hombre y mujer que no van a tener relación sexual, que se van a unir en el amor, pero no en el sexo, y un hijo adoptado. Genial. Esa es la familia de Jesús de Nazaret. ¿Qué tiene que ver esa familia con la familia tradicional de la Iglesia Católica? Esa es la familia de Dios. Esa es la familia de los homosexuales, de dos mujeres lesbianas. Efectivamente, amándose, se unen en el amor, el sexo que tengan no va a ser procreativo, no procrearon María y José, y pueden adoptar, igual que hizo José. Ahí Jesús encarna a tanto hijo, representa a tanto hijo, pues eso de madres solteras y de hijos adoptados. Ese es Jesús de Nazaret. Bueno, pues podemos colaborar aportando a la Iglesia precisamente el modelo de familia en el cual Jesús nace y se desarrolla. En definitiva, en Isaías Dios lo dice muy claramente. Lo que Dios bendice para formar una familia es que se unan en amor y que cumplan la voluntad de Dios. Unirse en el amor y cumplir la voluntad de Dios lo podemos hacer perfectamente dos homosexuales o dos mujeres lesbianas. Perfectamente. Y por último, pues voy a recoger una frase de Platón, lo que puede aportar los homosexuales tanto a la Iglesia como a la sociedad en general. Platón dice,
aunque el amor entre dos iguales no engendre hijos, genera arte y hechos de valores eternos. Bueno, yo digo que ahí tenemos a Miguel Ángel, a Lorca, para certificar. A mí de lo que más me ha impresionado bien al leer el libro es la actitud frente a la Iglesia. Este libro sale en una editorial de San Pablo, que es católica, y le alabo el gusto. Y yo me puedo sentir afinidad con la figura histórica de Jesucristo, pero me cuesta mucho mirar a la Iglesia Católica de frente. ¿Cómo perdonar a la Iglesia Católica? Vale, vamos allá. Bueno, que es genial que lo haya publicado una editorial de Iglesia, San Pablo, extraordinario. Todo el mundo me decía, todo el mundo que, bueno, empezando por el propio Carlos Domínguez, que prologa el libro y que ha publicado en muchas editoriales de Iglesia, a Miguel eso es imposible. Olvídalo que esto es imposible que esto vaya muy fuerte. Porque me digan que no, porque me digan que no, hombre, yo no renuncio, yo todo mi empeño, porque esto va dirigido a los cristianos, a la Iglesia, ¿no? Me interesaba enormemente. Era un empeño total que nadie, que todo el mundo creía que era imposible. Bueno, pues es una anécdota muy interesante porque al final han estado las dos editoriales disputándose quién lo publicaba, la PPC y San Pablo. Y me encuentro entonces, buenísimo, porque me encuentro con que pues no tengo ni idea, yo no me libro que escribo, no tengo ni idea de editoriales y decía, yo, mire, ¿qué hago yo ahora? ¿A dónde voy? ¿A quién elijo? Bueno, claro, uno que había publicado ya en San Pablo me dice, mira, pues pregunta qué te ofrece cada una. Y lo que según te ofrece cada una es verdad, porque me ofrecen exactamente lo mismo, pero que San Pablo publica en Sudamérica. Entonces, evidentemente, pues claro, pues nada, San Pablo. Bueno, todo esto, espérate, que me estoy enrollando mucho con esto, pero no sé por dónde va. Bueno, del perdón a la Iglesia. Bueno, he conocido a las dos iglesias. He conocido la iglesia que me condenó y he conocido en el año 21 la iglesia que me pidió perdón. Eso lo dejo para el final como broche de oro. Conocido a las dos iglesias. Tenemos que perdonar a los hombres consagrados que la constituyen, cuando algunas de ellos al tiempo que condenan realizan y practican lo propio condenado. Tenemos que, a ver, es muy importante entender desde la psicología, lo entiendo, desde la psicología en el corazón de uno, ¿no? Lo entiendo y lo he llegado a entender, no lo entiendo, lo he llegado a entender. La intención positiva del ofensor, la intención positiva de quien nos condena. Esto es un poco fuerte, pero es fundamental entender esto para lograr llegar a perdonar. La intención positiva del sacerdote que me condenó del Escolapio quería salvarme del infierno. Imposible mejor deseo. Era su misión, estaba cumpliendo con su misión, salvar a los chavales del infierno, nada más y nada menos. Esa es la intención. Me estaba machacando, me machacó, pero la intención no era machacar, mi intención era salvarme del infierno. En definitiva, entiendo que ese sacerdote fue tan víctima como yo. Víctima de sus creencias, víctima de su cultura, víctima de su formación, víctima de ese sacerdote, pues como en una iglesia en la que condenaba y simplemente lo que hacía poner en práctica lo que él creía para salvar a los muchachos. Pero mira, es que resulta que, vamos a ver, antes de ayer leo en la página, en la web de Cristiano Gay, pues en Uganda, voy a leer las palabras del obispo de Lira, de la diócesis de Lira, de la semana pasada, no, de esta semana, con respecto al sermón del miércoles de ceniza. Dice así: llamo a los homosexuales a la conversión. Deben arrepentirse, pues esas personas pueden salvarse
si la libramos de ser homosexual. Pues exactamente lo mismo que me dijo a mí el sacerdote, exactamente igual, el año 67 y el año 2023. El señor obispo, en este caso un poco más de categoría, y el señor Escolapio, lo mismo. Hay que salvar a los homosexuales del infierno, tienen que convertirse. Ahí está, ¿no? Para llegar, voy a leer textualmente lo que digo en el libro. Para llegar al perdón tuve que recorrer un largo camino, a veces nada fácil. Lo primero fue lograr separar el mal hecho de quien me lo hacía. A continuación, reconocerme y aceptarme tal como Dios me había creado. Si antes de recibir el mensaje homófobo del sacerdote me sentía pleno al gozar de mi primera y temprana sexualidad, ese era mi origen y consiguientemente se trataba de volver a él. El tercer paso fue apreciar que entre el mal y el daño que me hacía la Iglesia y el bien que me aportaba esta, sobresalía esto último, pues ante el mal provocado había sobreabundancia del bien recibido. 2 puntos. La palabra de Dios. La vida de Jesús mostrada y transmitida por la Iglesia era un bien infinito que sobrepasaba el daño recibido. En definitiva, la honestidad de la Iglesia. A ver, la Iglesia al mismo tiempo que condena y que condena unos textos que no dicen en absoluto, que no nombran para nada la relación homoafectiva libremente consentida, lo que condena es la violación. No ha disimulado, no ha silenciado esos textos. Ahí están en el libro, ahí están en el Antiguo Testamento, ahí están. Cualquiera lo podemos leer. Entiendo la honestidad de la Iglesia. O sea, no ha ocultado la raíz de todo, donde se puede descubrir todo y con lo que se puede desmontar todo. Tenía que perdonar, pues tenía que sobrevivir y salir del negro pozo donde aquel sacerdote representante de la Iglesia me había arrojado. En última instancia era una cuestión de salud mental y emocional. Para poder reconciliarme con ella, con la Iglesia, tenía previamente que reconciliarme conmigo mismo. Además, si no lo lograba, nunca lograría amar en libertad y en plenitud. Al no derrochar mi energía en rechazar a quien me rechazaba, pude, desde el perdón, emplear toda ella en mi propia autosanación. Así, tras 50 años de proceso personal, he logrado hacer conmigo lo que yo sentía que Dios hacía conmigo. 2 puntos. Conmigo, acogerme, aceptarme, amarme, sin condiciones, por ser quien realmente soy. En definitiva, por ser hijo querido de Dios. Muchas gracias, Miguel. Y cuando te escucho me viene a la mente, estamos haciendo aquí, ofreciendo desde el María Zambrano una obra que se llama Medea, que está colaborando Concha, y se llega al mismo sitio a través de diferentes caminos. A través de la obra de Medea y de la compasión difícil, se trasciende ese conflicto entre verdugo y víctima y se va al más abajo del más abajo, ¿no? Concha está trabajando ese sector junto con Joaquín y otra gente, y el mismo mensaje de trascender esos roles. Gracias por esta explicación del perdón. Y nos interesa también mucho cuando habla acerca del tema de la reproducción, de la homosexualidad. Repite en varios momentos que los homosexuales no pueden reproducirse. Nos interesa saber qué opinas sobre las parejas lesbianas, que son madres gracias a los donantes de esperma, y los homosexuales que colaboran con madres de alquiler. Bueno, con la mujer soltera que también quiere, ¿no? Que quiere ser madre. Pues una opinión muy simple y muy... Todo hijo logrado por esos métodos, María, son hijos tremendamente deseados y por lo tanto van a ser tremendamente amados. Pues ya está.
¿Qué mejor que eso, hijo? Ni una palabra más. Me interesa también preguntarte con qué te quedas de la teoría queer. Está aquí también Sole, que sabe del tema como profesora de psicología. ¿Y cuántos géneros reconoce? ¿Somos no binarios? ¿Qué opinas sobre esta situación, ¿no? Pues reconozco todo lo que haya que reconocer, simplemente todo lo que la persona diga de sí misma y sienta de sí misma. Bueno, a ver, ahí lo único, como pone aquí en la pantalla, lo único importante es la persona antes que la identidad sexual que tenga o deje de tener. Yo entiendo y repito también en el libro varias veces que para la Iglesia lo que tiene que prevalecer para los cristianos, lo que tiene que prevalecer es la identidad de hijos de Dios, antes que cualquier otra identidad, incluida la sexual, ¿no? Un respeto profundo por todo, por exactamente, por toda la, digamos, la clasificación de cada uno como se sienta sexualmente hablando, no juzgar, aceptación plena y ayuda a, sobre todo cuando se plantean estas dicotomías sexuales en el ámbito adolescente. Hace falta mucha ayuda a estas personas para que realmente se clarifiquen. Yo tenía alguna experiencia alguna experiencia en el despacho y no sé, me olvidaría traer a colación ahora, fue un chico que resulta que un adolescente de 12 o 13 años, que porque estaba siendo acosado, tenía cierta broma, aunque él decía que no, que se metía completamente hombre heterosexual, pero bueno, se metían con él porque se metían con él en el sentido de que llamarlo maricón, etcétera, etcétera. Y entonces ya conseguí decir, claro, es que si yo me cambio de sexo ya no se van a meter conmigo. Claro. Si ya eres una chica, pues ya no se meten contigo. Hombre, eso no es motivo para cambiar de sexo, ¿no? Había que arreglar el problema que ese muchacho tenía, adolescente tenía de acoso sexual. Quiero decir, ahí hay que actuar y hay que ayudar muchísimo a que la persona realmente se clarifique y sepa realmente lo que quiere y lo que siente. Este libro no es solamente para los homosexuales, yo siento que también es una invitación para los heterosexuales, ¿no? Para vivirse de otra manera. ¿Cuál sería tu invitación para ellos? Pues nada, los heterosexuales cristianos querían el libro, claro. Ahí está, ahora lo adquirí, evidentemente. Bueno, es el interés para todos, porque el libro realmente va dirigido específicamente y con mucha intención al mundo homosexual, pero obviamente al mundo heterosexual, en fin, a los cristianos en general, para que les llegue ese desmontar la condena, que es el objetivo fundamental del libro, desmontar la condena. Para todo, bueno, lo que tú has dicho antes en la presentación, has recogido las palabras del libro, ¿no? Pues el heterosexual que viva felizmente su sexualidad sin tener que avergonzarse o rechazar a los que no son muy iguales a ellos. Un par de preguntas. ¿Se imagina un heterosexual lo que por serlo fuera rechazado y condenado por la Iglesia, o por la sociedad, o por sus amigos, o por sus padres, ¿no? ¿Habéis planteado alguna vez los que sois heterosexuales cómo se sentiríais si fuerais rechazados por serlo? Más todavía, rechazarse uno mismo por serlo. ¿Os imagináis los que sois heterosexuales? ¿Habéis planteado alguna vez lo que significaría rechazarme por ser lo que soy? Vale. Bien, empiezas con el análisis de la homosexualidad y como el que no quiere la cosa, empezando a limpiar por la superficie, acabas denunciando temas como el patriarcado, el abuso sexual a niños y niñas en la iglesia, el maltrato a la mujer, el poder de la jerarquía eclesial. Y a la vez le estás dando espacio y validez a la teoría queer, a la familia ensamblada, a la masturbación, a la fecundación in vitro, a las relaciones prematrimoniales, a las relaciones abiertas. Yo creo que tiras del hilo con mucha suavidad para acabar aniquilando el montaje de esta sociedad heteronormativa. ¿Cómo lo haces tan suave? Casi no se lo
María no se puede tu pregunta. Como que no se enfrenta. Yo veo que Miguel no se enfrenta, ¿no? Es como que va ensamblando un argumento y otro, y así como el que no hace la cosa acabas con todo. Bueno, hay que descentrarse supone un gasto de energía enorme. Evidentemente, la guerra, en la lucha, entonces esa energía hay que guardarla para desmontar todo esto y para mandar ese mensaje, pero no para pelearme con nadie, absolutamente con nadie. No tengo que pelearme con nadie porque no siento que nadie vaya contra mí. Por mucho que se me condenara, pero bueno, era buscando mi bien. Cuando uno llega a comprender que ese sabe me condena, me machaca totalmente, pero me quiere librar del infierno, pues tengo que acabar dando las gracias, por lo menos, ¿no? O sea, entretenernos en gastar energía en la discusión, en la pelea, me parece que es una cosa bastante absurda. Toda la energía tenemos que emplearla en clarificarnos, en aportar diálogo, reflexión y fundamento, ¿no? Con fundamento, eso. Fundamento. Vale. 50 años en psicoterapia, ¿y de qué manera ha facilitado los procesos de reconciliación de los pacientes con su orientación sexual y su dimensión cristiana? ¿Cómo has podido ayudar a tu igual y cómo te ha ayudado a ti mismo? Vamos a ver, pues no es de lo que más satisfecho estoy, que conste y que quede claro, ni muchísimo menos. Estoy satisfecho de mi trabajo en amplios sectores, amplios temas, pero en este tema de la ayuda a otros homosexuales no estoy plenamente satisfecho. Lo digo en el libro y lo digo de este modo. Han sido muchos los que me han solicitado ayuda y confirmo que la nota que me doy no llega a superar el aprobado. La carga emocional de esa culpa y frustración de esas personas han podido con la fuerza de mis posibles razonamientos y argumentos, por lo que tengo algo pendiente con ellos. Precisamente uno de los objetivos de escribir este libro es dirigirme a esas personas, a las que no he quedado yo muy contento de la ayuda que he ofrecido y a los que no he llegado a ellos a ofrecérsela, pero que ojalá los tengan en las páginas de este libro. A mí me ha servido el libro el libro ha sido, digamos, mi último medicamento. De aquellas 11 pastillas que empecé diariamente a mis 22 años con el fuego epiléptico, la última medicina ha sido escribir, ha sido la catarsis para mí mismo, dándome cuenta en el estudio profundo de la escritura, dándome cuenta de la realidad que allí ponía. Y entonces esa realidad, Dios mío, esto tengo yo que transmitirlo, tengo que dejarlo que se entere la gente, que se enteren los demás, no solamente a los homosexuales, evidentemente, sino todos los cristianos, en definitiva, en general. A mí me ha servido, como te decía, María, y me ha servido pues, para limpiar tanto dolor, tanto sufrimiento. Bueno, una amiga nuestra ayer me decía, una amiga nuestra de la familia, me decía, mira, Miguel, este libro va a acabar siendo un magnífico libro de autoayuda. Pues genial, ¿no? Estupendo. Cuando leemos el libro, hay una parte que habla del proceso de justicia restaurativa. A mí me parece que es interesantísimo. Te ayudó Clara Goicoechea y Julián Ríos. Entonces, creo que puede ser interesante, porque ellos han trabajado con víctimas de la violencia. Sí, bueno, pero no sabéis, el programa Justicia Restaurativa, un programa que hace un par de años que está, o 3 años que está funcionando, para poner en contacto a personas abusadas por miembros de la Iglesia Católica, sacerdotes, y poner en contacto a terroristas de ETA en contacto con las víctimas. Bueno, no sé si habéis visto la película de Ana Isabel, y la haya visto, pues el programa, ¿no? El programa, una de las dos partes, o bien la persona, en este caso, abusado por la Iglesia Católica, o el abusador o el abusado quiere encontrarse con la otra parte y, bueno, pues reconciliarse, pedirle perdón y aclarar la situación, ¿no? Y resulta que hace, pues eso, 2 años, pues se me ofrece a mí participar en el programa como profesional, como mediador entre víctima, entre abusado y abusador. Y bueno, estando en el programa, pues empiezo a sentirme víctima. Y me contaba con una compañera que fue una de las que me
conoceros en el programa, y Julián Ríos, que lo dirige desde Madrid, como ha dicho María, digo, mira, Clara, es que yo estoy trabajando con la víctima, una persona abusada por un miembro de la iglesia, y hablando con esa persona que estoy siendo víctima, como que se me destapó todo, ¿no? Bueno, por evidenciar totalmente, ¿no? Y me dice que, bueno, pues sí, si es que eres víctima, y pues yo quiero hablar con mi ofensor, con mi agresor, con el sacerdote, ¿no? Pues vamos a ello. De eso se trata el programa, ¿no? Bueno, pues indagó esta compañera, indagó a ver dónde estaba este señor. Este señor salió de los Escolapios a los 2 años y medio de impartir la condena aquella. Salió de paradero desconocido, no se sabe si vive o no vive. Bueno, pero entonces, ¿con quién hablo yo? Pues con el representante de los Escolapios, claro, con el superior, a nivel de la provincia de España, ¿no? Jesús Elizari, un nombre extraordinario. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con él e inmediatamente dijo que, por supuesto, se desplazó hasta Granada, vive en Zaragoza, se desplazó hasta Granada y íbamos a tener ese encuentro, ¿no? Entre la víctima, un servidor, y el victimario o agresor, que era, pues eso, el Escolapio. Este señor, el nombre de aquel sacerdote. Y tuvimos el encuentro el 24 de septiembre del año 21, o sea, hace muy poquito, y qué deciros, pues algo fuera, no sé, ya me voy a quedar sin palabras, ¿no? Quise que fuera el encuentro. ¿Dónde quieres que sea el encuentro? Pues quiero que sea en la misma clase. En la misma clase. Y llegamos, nos encontramos en la puerta del Escolapio y me dice, bueno, ¿cuál es la clase? Pues sígueme. Subimos la escalera y llegamos a la clase. Cuarto pupitre. Todo era igual, menos los pupitres, claro. Bueno, allí les presento toda mi historia, todo lo que me dijo el sacerdote Escolapio, su antecesor, y todo lo que había sido mi proceso, ¿no? Estas fueron sus palabras, en resumen, lo que él me dijo. Me siento avergonzado por lo sucedido. La misericordia de Dios nunca condena. La bendición se comparte entre cristianos. Solo Dios bendice. Yo te voy a bendecir, pero te pido que tú, Miguel, también me bendigas. Y ahí quedé limpio espiritual y emocionalmente. Ahí quedé sanado totalmente. Gracias, Miguel, por la emoción. Yo siempre digo que Miguel es un corazón con patas. Aquí se ha demostrado. Y la siguiente pregunta se la debo a mi hermana Rosario, que está aquí, y que la hizo en la otra conferencia, que tuvimos a los jesuitas. Y ella, siempre hemos visto a Miguel como tío nuestro, como familiar, que siempre ha sido la alegría, ¿no? Siempre Miguel ha sido el rey mago que nos ha colmado de regalos, y nuestro tío favorito, el generoso, que a mi hija le regala todos los regalos, y yo no le regalo. Y entonces, la pregunta va en la línea... Sí, pero en combinación contigo, ¿eh? En combinación conmigo, sí. La pregunta es, ¿cómo has conseguido sobrevivir en una sociedad heteronormativa, homófoba y que condena o invisibiliza la homosexualidad? Bueno, pues es que, a ver, no sé si sorprendentemente, no tengo otras palabras, jamás he recibido el rechazo de nadie.
ni el rechazo, ni la burla, ni la condena, jamás. No he conocido en mí, en mi persona, ni en persona, vamos, ni en mi familia, por supuesto, ni en mis amigos, ni en mis compañeros de trabajo, ni en tantas personas que he conocido por mi trabajo, claro, en tantos años, jamás he recibido el máximo rechazo por ser como soy. La pregunta es que ¿por qué creo que ha sido así? Claro, no tengo ni idea, porque nunca le he preguntado a nadie por qué no me rechaza, ¿no? Siendo homosexual. Pero puedo creer, o puedo pensar, o puedo decir que porque le ha importado, o os ha importado más lo que yo hago, vaya, pues tirar el paso de agua lo que hago. Hombre, el agua es uno de los símbolos del amor en psicología. O sea que es un símbolo del amor, el agua es un símbolo de la portería. Bueno, pues estupendo. A ver, que nunca he sentido ese rechazo, esa condena, que por eso es lo que decía, ¿no? Porque creo que los que están cerca de mí y están ahí, pues os importa más mi vida, lo que hago, lo que no hago, más que a quien quiero o no quiero, dejo de querer, me parece, ¿no? Supongo. Y bueno, pues, ¿qué decir? ¿Qué decir? Que, pues todo lo contrario, que me he sentido siempre profundamente amado, aceptado, empezando por mis padres, cuando soy los padres, naturalmente, y toda persona que me ha relacionado me he sentido y me siento siempre querido y amado, sea como sea, me guste quien me guste, etc. Miguel, eso por parte de familia, por parte de gente de la calle. Nunca he sentido, ni lo mismo por supuesto si lo han dicho en su interior, ¿no? Si lo han pensado, pero... ¿No te han dicho maricón no. o mariquita? Bueno, pues sí, me lo dije, sí, muy bien. Me lo dijeron precisamente, pero es que, a ver, qué interesante esto. Volvemos otra vez a los 14 años a la escolario, ¿vale? Yo un servidor no le gusta el fútbol, ¿qué vamos a hacer? A mi pareja le encanta, a Rubén, yo disfruto viendo cómo Rubén disfruta viendo los partidos de fútbol, eso siempre. Pero a mí el fútbol no me gusta, entonces no jugaba al fútbol. Entonces, por no jugar al fútbol, pues ya me decían que era maricón. Pues aquí a mí que me cuenta, quiero decir, estando ya condenado por el, quiero decir, yo estoy en otro mundo, me parece, a mí no me sentía maricón porque me llamaran maricón, ni sabía lo que era maricón, es que me da igual. O sea, yo lo que sabía es que había disfrutado mucho junto a otro chico mi sensualidad y que ahora estaba yo condenado por el cura, a mí que me cuenta. O sea, es la única vez que sí me han llamado maricón. Pero en esas circunstancias, pues no. Por cierto, María, me gustaría que me preguntaras. Es que no está en el guión, pero me ha venido. Tengo muy presente en todo lo que estoy compartiendo con vosotros, muy presente a mis padres. Los tengo presentes, los tengo aquí dentro, ¿no? Bueno, y aquí en el corazón. Entonces, pregúntame qué opinaban de ellos. Bueno, aquí tenemos una foto de Soledad, ¿no? De tu madre. Entonces, ¿qué hubiese dicho Soledad de esto? No, ¿qué me dijo, hombre? ¿Qué me dijo? Bueno, vamos a ver, esto es muy interesante. Me alegro mucho que me hagas esa pregunta. Sí, bueno, pues, vamos a ver. Yo empiezo mi proceso de... A ver, antes una cosa muy importante. Igual que he dicho que nunca nadie me ha rechazado, lo que yo he sufrido es una homofobia internalizada. Y la explicación es muy sencilla. Si a mí el sacerdote me dice que Dios me condena y me dice que Dios vive en mí y yo soy creyente, pues si Dios vive en mí, yo me tengo que condenar. Eso lo he vivido hasta lo más hondo del ser. Mi propio rechazo. Y eso es lo que restauro cuando el sacerdote provincial Escolapio pues, me pide
perdón, me bendice y se avergüenza de lo que eso era tan necesario que un sacerdote, en este caso el Escolapio, me levantara la condena. Vale, entonces, bueno, yo empiezo mi proceso de salir del armario en el año 2000, 2001, o sea, no hace tanto. Vale, entonces, bueno, vivía mi padre murió en 2005 y ahí estoy yo dándole vueltas, pues se tengo que decir a mis padres, no quiero decírselo, tal cual, no sé qué. En fin, aquello era totalmente inimaginable en ese momento, ¿no? Y un buen amigo nuestro, María Antonio Pérez, me dice, ¿tú por qué no haces lo que haces en tu terapia? Yo, cuando una persona ha dejado sin resolver algún tema con un ser que ya no existe, o que sí existe, pero que no se entiende con él, le digo, oye, escribe una carta a esta persona, escribe una carta y expresaré todo lo que tengas que decirle. Pues me dijo nuestro amigo Antonio y me dice, oye, Miguel, pues escribe una carta. No sé, no te decides decir esto muy bien, pero escribe una carta a él y expresaré como si la fuera de él. Le escribo esa carta a mi padre y ahora mi padre me tiene que contestar. Mi padre nunca leyó esa carta, ojo. Pero ahora me contesta. ¿Te imaginas cómo, no? Vale. Mi padre me dice en esa carta, me dice, Miguel, qué dramático eres, cuánto da tu importancia de todo lo que le digo, de lo que te lo decía. Me dice, tengo una cosa muy importante que decirte sobre lo que me dices que eres homosexual. Tengo que decirte que lo único importante es que no tengo nada importante que decirte. Le enseñé la carta a mi hermano, aquí presente, y me dice, Miguel, pues inimaginable que tú ya tú hablarlo con papá, pero si papá pudiera hablar contigo, esto es lo que te diría. No tengo nada importante que decirte. Así se solucionó con mi padre, que era el primer paso. Bueno, ya murió mi padre y ya nos vamos al año 2000, hace 10 años, 2012, 2000, sí, más o menos, 10, 12 años. Y ya sí quería yo decírselo a mi madre, que en ese momento con 91, 92 años tenía su mente perfectamente bien, pero bueno, no iba a durar mucho tiempo de tenerla bien, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues me preparé para decírselo, bien llego, me acuerdo de la mesa camilla, el invierno, pues mamá, tengo que decirte algo. Ah, sí, hijo, pues dime. Bueno, entonces le cuento, empiezo yo con todo mi digo, a ver si le impresiono con el drama, ¿no? Porque no me regañe mucho, ¿no? De allí, pues, que el sacerdote, y le cuento del sacerdote, pero allí con mucho bombo, ¿no? Digo, mientras más le diga que me ha afectado, no me va a resaltar encima, ¿no? Esa es la estrategia, ¿no? La mujer, nada, inmutable, ¿no? Y al final me dice, atención, qué curioso, porque dice exactamente, el libro no estaba todavía escrito, evidentemente, estaba escribiéndose, el libro estaba ya en los comienzos escribiéndose. Me dice, Miguel, qué tontería. ¿Y cómo que tontería, mamá? Mira, hijo mío, eso lo dice el Antiguo Testamento. El rechazo es de Jesús no rechaza a nadie. Y el Antiguo Testamento es de los protestantes. Eso no es de los católicos. ¿Y cómo le haces caso a eso? Esa fue la conversación con mi madre, sabia. Era una persona solamente inteligente, sabia, la palabra sabia, ¿no? Me lo solucioné inmediatamente. Me solucionó lo que luego ya hago en el libro, precisamente. Eso pertenece a miles de años. ¿Qué me estás diciendo? Pero además eso es de los protestantes. O sea, eso olvídalo. No es de los protestantes. Y me fui pues de aquella manera, ¿no? En mi casa no tengo palabras, ¿no? Y cuando llegué, no sé cómo calcular el tiempo, en fin, que cuando entro por la puerta suena el teléfono, te cuelgo, hijo mío, que quiero decirte que te quiero mucho y que te doy un abrazo muy fuerte. Vale, mamá. Eso. Muchas gracias por la pregunta. Aquí hay gente que queremos mucha soledad. Soledad. La última va en la línea de... Bueno, el libro es una preciosidad, lo veréis, está hecho con mucho cariño y hay al comienzo una cosa que dice, ¿sabías qué? Y entonces te deja a cuadro, muchas sorpresas, ¿no? Y luego la serie de
razones y al final hay un epílogo con... Muy buena propaganda. Claro. Y la parte final es preciosa, porque coge el leitmotiv de Luther King y entonces empieza con mucho sentido del humor, mucha fineza, es decir, yo también tengo un sueño, ¿no? Entonces la razón para soñar es lo último que quiero pedirle a Miguel. ¿Cuáles son tus razones para soñar? El capítulo anterior había acabado con el perdón. El perdón, vale, pero dije, bueno, perdón y ahora después que del perdón ya está uno limpio, el alma está limpia. Una vez que se perdona, se desata el nudo que me une a la persona que todavía no está perdonada entre los dos. No se crea un nudo del honor y ese nudo hay que deshacerlo. Vamos a soñar ahora, ¿no? Vamos a soñar. Entonces surgió el último capítulo, Razones para soñar. Y narro en el libro 8 sueños. Me voy a referir a 2. Sueño número 4. Este sueño aparece en todas las primeras páginas de todos los diarios del mundo, incluidos los chinos. Todos los telediarios de todas las televisiones de todos los países abren con la noticia del día, del mes, incluso del año. 2 puntos, comillas. La Iglesia Católica hace una declaración sin precedentes. Anunciarían todos los periódicos de modo unánime. Y diría la Iglesia reconoce la realidad homosexual como creada y querida por Dios, como cada acto de su creación, y bendice cada unión que deseen establecer dos que se amen en espíritu y en verdad, y que deseen cumplir en el ejercicio de su amor la voluntad de Dios. Esa era la primera gran noticia que soñamos que un día publiquen todos los periódicos, incluidos los chinos. Y sueño número 7, ese es el número 4 de la serie. El número 7, sueño con José. Los homosexuales debemos reclamar la memoria de José no por razón de su orientación sexual, que no tenemos información, sino por las decisiones y acciones consiguientes que tomó en su vida tras su sueño. José sueña y hace caso al sueño. Y sueña que acoja y ame a quien tiene que denunciar, según su religión. Y según la ley judía, tenía que denunciar a María porque estaba embarazada. Se había quedado embarazada sin conocerlo a él, sin conocerlo íntimamente, quiero decir. Tenía la obligación moral y legal de denunciarla y de rechazarla. Y sueña que la quiere. Que por encima del rechazo la ama. Por su valentía, María vivió y por tanto Jesús pudo nacer. No olvidemos que si él la hubiese repudiado por estar embarazada de otro, ella habría sido apedreada por adúltera. No habría podido nacer Jesús de Nazaret. Digo en el libro, el verdadero milagro no es la virginidad de María, esto no es más que la opción de Dios para ella. El milagro es la transformación que José experimenta para recorrer un muy difícil camino, el que le lleva desde el temor hasta el amor, desde el rechazo a la aceptación. José es el santo de los homosexuales que no renuncian, que no renunciamos a vivir nuestro sueño de amor y unión con el ser que amamos. Ese es el sueño de José. Transformar el rechazo en aceptación. Transformar el temor en amor. Bueno, evidentemente estamos en una nueva etapa de la historia de la Iglesia en este caso. Ha podido una editorial de Iglesia publicar este tipo de libros. Ha habido, bueno, no sé cómo decir, bueno, dos que lo han intentado publicar y, entre comillas, peleado, no es la palabra, pero vale, y al final una lo ha hecho,
cuando nadie presuponía que podría ser. Ha habido mucho, en estos 21 siglos, mucho sufrimiento, mucho desgarro, mucho desprecio, mucha muerte por ser lo que Dios ha querido que seamos. En definitiva, María, han pisado muchas flores, pero no se puede detener la primavera, como dice un refrán. Muchas gracias, Miguel. Llevamos bastante rato, no quiero que os paséis, además ahora tenemos una cerveza, pero podemos abrir, si quieres, un turno de preguntas, 2 o 3 preguntas, y Miguel está abierto en el libro y en cualquier momento a abrir el foro, las preguntas, el debate sobre este tema. Si alguien quiere aprovechar ahora o luego, pues todo bien, ¿no? Pero a lo mejor, mira, adelante. Perdona, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres hacer cafequillo, Oscar? Curro. Bueno, gracias por... ¿Quieres hacer cafequillo, curro? No, Gracias por el venado de su integridad. Hace poco me ocurrió recibir una mofa en el trabajo. Y me dijo mi superiora que perdonara a la persona. Y yo le dije que si no reconocía lo que había hecho, que no podía perdonar. Entonces, a colación de lo que dice de los escolapios, ¿no? Hicieron reconocimiento, reparación, para llegar al perdón y a la paz, ¿no? Yo le escribí a la persona y se lo dije, acepto tu perdón si no reconoces lo que has hecho. Y evidentemente recibí el silencio, ¿no? Bueno, desde mi trabajo evidentemente no se reconoció el hecho. Y ¿qué me dirías ante eso? Es decir, yo sigo en mi fe de que el perdón no se lo doy. ¿Vale? Claro, ante esto yo me encuentro que la forma de trabajar con las personas no es punitiva. Es decir, yo pedía que esa persona no tiene derecho a recibir un servicio público si no reconoce que si falta de respeto quita el derecho a ser atendido. Eso por un lado. Bueno, todo esto, luego tuve además mucha no desconfianza, descrédito, porque esto lo comenté en mi médica de cabecera y tal, porque yo estaba padeciendo la situación y tal. Aparte que me afectó porque me parece que en los tiempos que estamos, que la gente como esa frescura, falta el respeto en un sitio, era una clase, ¿no? Y además, como llevo recibiéndolo mucho tiempo, así en momentos muy puntuales, creo que debería haber protocolos para eso. O sea, yo estoy reclamando por la empresa. Es una ONG del país, ¿no? Que trabajamos por la igualdad. Eso por un lado. Y luego es interesante cuando me ha dicho que con el tema de ayudar a la gente, a los creyentes, a que primero se reconozcan como hijos de Dios, primero esa identidad, cuando hablaba de la teoría queer, y luego el resto de identidades. Me ha venido a la cabeza el libro de Amin Maalouf, Identidades Asesinas, no sé si lo habrá leído, y Amin Maalouf dice que no hay ninguna identidad prioritaria por encima de otra. Es decir, tenemos que reconocernos con todas nuestras identidades. Y que normalmente destacamos nuestra identidad según el momento en el que estamos. Y que hay una expresión muy manida, que es preguntarle a la gente para corroborarla y combinarla y sentirla, hacerla sentirse amenazada, que es cuando decimos a la gente, ¿qué te sientes más? Eso nos lo han dicho muchas veces, con nuestro, es decir, somos más gays, somos más hombres, ¿no? Es decir, evidentemente va a quitar la parte de hombre por ser gay, ¿no? Entonces, eso es continuo, ¿no? Y a todo esto, porque la gente me venía a la cabeza personas con las que yo trabajo que son creyentes y además tienen un componente étnico, es decir, pertenece a la comunidad gitana. Imagínense a qué prioridad le da, es decir, a qué le das prioridad. Es decir, yo acojo a personas con las que me siento, tengo que trabajar en el mundo del empleo y la formación, pero antes tienen que resolver otras cosas, que es resolver su parte emocional. Entonces, yo no puedo darle a elegir que se sientan antes creyentes porque todavía tienen que resolver su parte amorosa y emocional, ¿no? Entonces, que sé que luego en el fondo creo yo que está de acuerdo conmigo que no se puede dar a elegir
que tienes que aceptarte antes que identidad. Es decir, somos tan ricas y tan ricos que tenemos que aceptar todas nuestras pertenencias, todo lo que pertenece. Y lo que verdaderamente nos hace únicos y únicas, ¿no? Esas son las dos cosas. Bueno, mira, bueno, antes de tú. A ver, esa persona que has dicho antes, yo perdono, quiero perdonar, pero tiene que la otra persona, tiene que querer ser perdonada. Ya está. O sea, yo te ofrezco este vaso de agua que es el perdón, pero tú quieres beber este agua. Pues si quieres beber el agua del perdón, pues me tienes que reconocer el daño que me has hecho, me tienes que pedir perdón. Cuando tú me pidas perdón y te hagas sincero porque me lo demuestres en ese sentido de perdóname, me he equivocado, te he ofendido, lo siento mucho, a mí me está pidiendo perdón. Yo le doy el perdón. Pero si no me lo pide, ¿cómo doy algo que no me pide? Tú estás deseando dar ese perdón, pero la otra persona tendrá que pedírtelo. No sé si me explico. No es posible dar algo que el otro no quiere, por mucho que yo quiera. Lo importante es tu corazón que quiera dar ese perdón. Eso es lo que vale para ti. La otra persona, pues lo siento mucho, se va a quedar sin ese perdón, pues peor para ella, evidentemente. Y la segunda cuestión, no, mira, la segunda cuestión me refiero, me dirijo específicamente a la iglesia, con esto de las identidades. Es decir, señora iglesia, pero ¿cómo le importa a usted más la identidad sexual antes que la de ser hijo de Dios? Eso, me dirijo a la iglesia específicamente. Y también le diría, pero vamos a ver, que la religión católica no se reproduce por la procreación, se reproduce por la conversión. O sea, ¿cómo es que no se acepta la pareja homosexual porque no es reproductiva? Pero si la iglesia no se la religión, la espiritual no se reproduce por eso, por la procreación, sino por la conversión. Por eso, dirigido a la iglesia. ¿Vale? Venga. Omar. Bueno, ¿qué tal? Soy Omar. Es interesante este tema, interesante en un sentido. Cuando habla de yo en mi estructura social, tal vez porque a lo mejor dentro de su estructura social tiene una escala de valores o tiene un posicionamiento social que le permite estar en otro espacio social, vamos a llamarlo así. ¿Qué quiero decir con esto? Hace poco reflexionaba sobre un detalle. Voy a poner como ejemplo una cosa. Estaba con una compañera que es una maestra de educación. Estábamos en Valencia en un encuentro que teníamos y yo me abro a ella. O sea, al principio tengo como una escala de valores para esta persona que todo es inconsciente. Por eso quiero que hagamos una reflexión más allá todavía, que viene desde la iglesia y viene desde la estructura de nuestras sociedades que son tan precarias también, pero que es algo que tenemos, que está en la sangre, que todavía tenemos que concienciar mucho. Entonces, cuando me hablo con esta persona, le hablo quién soy, le expongo además que soy homosexual, como lo limito, y es muy interesante cómo la escala de valores a ese Omar que ha conocido como artista, respetuado, tal, no sé qué, no sé cuánto, era un espacio. En el momento que yo me hablo, ese espacio de valor se rompe completamente, porque pasas a ser el mariquita, pasas a ser una persona sin valor, no por quién eres, sino ya porque ya tu estatus al ser homosexual baja completamente. Y es algo inconsciente, ¿no? Yo lo hablaba con otras compañeras trabajando en ello y decían, no, pero es que no lo ha hecho para ofenderte. Y yo decía, no es que lo haga para ofenderme, estoy diciendo que tenemos que hacer un espacio de reflexión sobre esto que es importante, porque nosotras estamos educando a nuestros niñas, niños y niñas, ¿sabes? Y somos el ejemplo, es que los adultos, las adultas, somos el ejemplo de esos niñas, niñas y niños que están ahí. Entonces, ¿cómo podemos pasar por alto algo tan importante que es el respeto al derecho? Y sobre todo, cuando le quitas valor a una persona por su condición sexual, ¿no? Simplemente porque me ha
no he vivido, nunca me han faltado al respeto, excepto cuando no jugabas al fútbol. Es una pequeña reflexión para entender que sí existe, que sigue estando, ¿no? Claro. Yo no lo haya sufrido, claro, no sé, ya ves tú que sí están y las personas que llegan a consulta precisamente porque sufren estas situaciones, efectivamente. ¿Vale? Sí. Muchas gracias. Pepe, ¿quería decir algo? Sí. No sé si un momento. Bueno, yo soy hermano de Miguel, al que ha aludido antes. Y no es una pregunta, es un brevísimo comentario. Es el darle las gracias. Simplemente no se me ocurre otra cosa que darle las gracias. A Miguel hay muchísima gente que le debe mucho. Quizá el primero yo. Y a partir de ahora yo creo que hay mucha más gente que le debe mucho. Y dicho eso, quería decir, completar un par de cosas sobre lo que él ha hablado. Y una respecto a cuando se lo dijo a nuestra madre, no sé si no lo ha dicho por delicadeza hacia mí o por consideración más que delicadeza o porque no se acuerda. Él me dijo que me parecía que se lo dijera. Y yo le dije, yo nunca le digo a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Tengo muy claro que cada uno toma sus decisiones en la vida y empezando por mi hijo. Yo nunca le digo a mi hijo lo que tiene que hacer. Y por supuesto no se lo voy a decir a Miguel. Pero di a entender que iba a ser duro, iba a ser un golpe duro que no lo iba a entender. Y no le dije que no se lo dijera, pero le dije que yo creía que iba a ser complicado el tema. Gracias a Dios no tomo en consideración, él es mucho más sabio que yo, no tomo en consideración mi opinión y se lo dijo. Y para mí fue también muy enriquecedor la respuesta de nuestra madre, porque me demostraba que no la conocía, como suele pasar muchas veces. Los hijos no conocemos a nuestros padres y no nos conocen a nosotros como padres. Y otra cosa que quería decir también referente a una breve mención que le ha hecho es que en referencia a las relaciones de amor, que es lo importante en la vida, más que las relaciones normativas, son las relaciones sentimentales. Y es que mi hija mayor es madre soltera por inseminación de un donante. Ella quería ser madre y ella es heterosexual, pero quería ser madre y pues hubo varias parejas o ha tenido varias parejas a lo largo de su vida, pero con ninguna cuajada relación de pareja. Entonces ella quería ser madre, tuvo una relación con una inseminación de un donante y no podéis imaginar la relación entre esa madre y esa hija. La niña tiene ahora un año y medio, y bueno, verla a las dos es que no tengo palabras, es emocionante, Pues nada, simplemente eso. Si tú das cuenta, no es verdad. Si tú das cuenta lo que dijo mi madre, que claro, que no le parecía, que no te politica mi madre, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta todas las opiniones. ¿Y qué pasa? Que esa opinión de que no se lo dijera me reafirmó más en que tenía que decírselo. Me ayudó, claro, porque o sea, me paro, ¿no? Me dice mi hermano, hombre, mamá, no sé qué, entonces, claro, me quedo parado. Pero el resultado de ese paro es que me tira directa y ahí fui. O sea, que eso fue en definitiva un empujón, en definitiva, evidentemente. ¿No? En definitiva no es lo que diga la mente, sino lo que diga el corazón, ¿no? Y yo tenía necesidad de decírselo a mi padre. Pues, yo quisiera decir una cosa, que soy una hermana de Pepe y quiero resaltar el privilegio del país que me une a vosotros, porque habéis sido siempre ejemplares. Yo tengo que decir lo mismo, ¿eh? Bueno, pues ese privilegio lo
tenido ahora la valentía de hacer cara a la situación que se vive y de hacer cara a estos comentarios tan valientes y tan bonitos que están por escribiéndose y que estoy feliz de estar aquí en este momento. Eugenia, es que somos más hermanos que primos. ¿Algo más? Pues llevamos hora y media, espero que no hayáis cansado mucho y afuera nos espera un pincho de tortilla y una cerveza. Y también esperando los libros. No, el libro. Por supuesto que quedo aquí para si queréis que os firme el libro.